Aquí estás, debemos volver. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
estar. No encuentro otro lugar sino aquí en tu amor, aquí en tu amor. No encuentro otro lugar donde yo prefiera estar. No encuentro otro lugar sino aquí en tu amor, aquí en tu amor. Enciende un fuego en mi corazón que hará mi ser fuera de control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón que hará mi ser fuera de control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. No encuentro otro lugar donde yo prefiera estar. No encuentro otro lugar sino aquí en tu amor, aquí en tu amor. No encuentro otro lugar donde yo prefiera estar. No encuentro otro lugar sino aquí en tu amor, aquí en tu amor. Enciende un fuego en mi corazón que arda mi ser fuera de control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón que arda mi ser fuera de control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Queremos más de ti, Señor. Cantamos tu precioso nombre. Te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva. Pones tu amor en mí. Es todo lo que necesito. Todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva. Pones tu amor en mí. Cantamos tu precioso nombre. Te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva. Pones tu amor en mí. Es todo lo que necesito. Todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva. Pones tu amor en mí. Enciende un fuego en mi corazón que arda mi ser fuera de control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón que arda mi ser fuera de control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. La verdad que es una linda mañana la que nos toca vivir. El sol está saliendo por la ventana. Hemos cambiado un poco la forma de la iluminación y quería continuar con ustedes con una palabra que en realidad va a continuar con esto que Dios nos está hablando hace un tiempo. Hace algunos domingos hablamos acerca de la necesidad de que nosotros tengamos una actitud activa en todo esto que es sanar la tierra, ¿sí? El Señor ahí en Segunda de Crónicas nos dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, es decir, no le está hablando a la ciudad de Paraná, en general le está hablando específicamente a ciertas personas que son las que invocan el nombre del Señor. Y hablábamos del poder que tiene invocar el nombre de Dios. Después veíamos
que Dios nos había dado una palabra bien clara acerca de las generaciones que vienen y cómo nosotros debíamos ser de bendición a las generaciones que vienen. Recordábamos el pasaje o la canción, de Marcos Brunet, que dice: mis generaciones y yo serviremos a Jehová. Y entonces veíamos acerca de cómo había empezado esto de la bendición. En realidad Dios quiere bendecirnos desde la creación. De ahí es la intención de Dios de bendecirnos. Y hay algo curioso en esto, a mí me gustaría compartir, porque siempre que Dios quiere bendecirte, el plan de Dios es bendecirte, hay un plan del enemigo para sacarte esa bendición. Y entonces en esta linda mañana que nos toca reflexionar, yo quiero continuar con esto de bendecir a nuestras generaciones, pero a veces uno muestra el plan de Dios, que es lo que acabo de hacer, y muchas veces no contempla el plan del enemigo para sacarle la bendición a los hijos de Dios. Entonces, a mí me apasiona o me ha cargado de una buena manera, no una carga de pecado, sino una carga espiritual para poder hablar esto. Y quiero hablarles de esa estrategia, de ese plan del diablo para destruir primero la familia. Usted ve cómo la sociedad está guiando a cosas con lo que es identidad de género, con lo que es el aborto libre, legal y gratuito. Siempre quiere destruir la familia. El objetivo es destruir la familia. Y lo hace, no hablo mucho del diablo porque no se merece que hablemos. Lo único que podríamos hacer es hablar como para ponerlo a saber dónde está, ponerlo en la mira y dispararle y hacer que huya de nosotros, porque esto es lo que dice el apóstol: resistan y el diablo va a huir, ¿sí? Esto quiere decir, habla mucho de esto, pero quiere decir muchas veces que el diablo insiste, y él tiene toda la paciencia del mundo, tiene todo el tiempo del mundo para insistir y dar el zarpazo final, ¿sí? Y entonces hay dos o tres cosas que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es? El diablo no es precisamente lo creativo que muchos piensan que es. No es lo inteligente que muchos piensan que si nos cubrimos en el nombre del Señor, porque estamos diciendo esto y seguramente el enemigo se va a enojar. Siempre cae con los mismos planes, con las mismas tácticas, ¿sí? Miren, en la creación, todos hablamos de la caída y pensamos que la caída fue el haber accedido al fruto que Dios había prohibido, al fruto prohibido. No necesariamente, yo creo que la estrategia fue anterior, fue cuestionar lo que Dios les había dicho a Adán y Eva, ¿sí? Así que Dios les dijo esto. Muchas veces, y número uno, muchas veces la estrategia del diablo es cuestionar lo que Dios te ha dicho. Así que Dios te dijo que vas a ser sano. Así que Dios te dijo que vas a salir adelante. Así que Dios te dijo. Esto es típico de un ataque del enemigo. Hacerte dudar de lo que Dios te ha dicho, ¿sí? Entonces, quizá el punto número uno, si bien no vamos a desarrollar otro tema, es: tenga cuidado cuando el diablo te hace pensar o te hace cuestionar la palabra que Dios te ha dado, ¿sí? Ataca o cuestiona lo que Dios te dice. Número dos, si vamos a la vida de Jesucristo y vemos cómo después de que el Espíritu Santo llega y Jesús está sobre Jesús y se va al desierto, fíjese cuál es el ataque. Si eres verdaderamente el Hijo de Dios. Eso lo hemos charlado mucho acerca de esto, me apasiona esto, porque lo segundo que ataca, lo segundo que cuestiona,
lo segundo que cuestiona. Lo primero es lo que Dios te ha dicho, y lo segundo que cuestiona es nuestra identidad como hijos, ¿sí? Si eres realmente el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Siempre el diablo, mire, es calcado, porque no tiene mucha estrategia, no tiene estrategia de sobra. Va a cuestionar lo que Dios, te va a hacer dudar de lo que Dios te ha dicho. Y segundo, te va a hacer dudar de que sos hijo de Dios. Va a cuestionar tu identidad. Y cuando cuestiona lo que Dios ha dicho, cuestiona tu identidad, destruye tu propósito. Destruye tu propósito. Entonces, en esta mañana que se ha dado cuenta que me he venido tranquilo, estoy pausado y tratando de soltar lo que Dios me ha pedido que soltemos. Quiero hablarles de estas estrategias que muchas veces nosotros vivimos y no nos damos cuenta, y principalmente en un tiempo de crisis. Principalmente en un tiempo de crisis. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces en el tiempo de crisis nosotros estamos realmente comprometidos, realmente con un estrés de más, con una exigencia de más, que le podemos dar lugar a las estrategias del diablo. Mire, una de las iglesias más fuertes que encontramos en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Éfeso. Si hay una iglesia modelo de avivamiento, lea Hechos capítulo 19. Si hay una iglesia modelo de impacto en lo sociocultural, lea Hechos 19. La iglesia de Éfeso era una de las iglesias más fuertes y la había fundado el apóstol Pablo, y les había enseñado, y era una iglesia muy fuerte, una iglesia que después en Apocalipsis Dios le va a decir, bueno, perdiste el primer amor, pero trabajás arduamente, trabajas por amor, y has hecho, tu doctrina es correcta, tu ética y tu moral es correcta. Esa era la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso, Pablo en el libro a los Efesios les dice: no le den lugar al diablo. No le den lugar al diablo. Y después al final del libro le dice las estrategias del diablo es acechar para ver cuándo estás débil. Es acechar. Entonces, me gustaría, si hay un libro que me refiero muchas veces, es el libro de Nehemías, y cómo ahí es uno de los ejemplos donde Nehemías, donde el diablo muestra su estrategia. Y quiero que cuando veamos esto, un poco lo expongamos, ¿sí? Usted sabe que el diablo está, el lugar preferido del diablo, a ver si lo digo o no lo digo, el lugar preferido del diablo es la última fila de la iglesia. La última fila de bancos de la iglesia. No estoy, entiéndame bien, no estoy hablando de personas. Él está ahí, no se ve, ¿sí? Pero ahí mirando y tratando de aprovechar algo entre los hijos de Dios. Cómo puede disponerlos y otra cosa, y otras, cómo puede actuar y atacar a los hijos de Dios. Entonces, en esta mañana me gustaría descubrir, que podamos descubrir cuáles son las estrategias del diablo, ¿sí? Y mientras busca Nehemías capítulo 4, vamos a ver dos capítulos, capítulo 4 y capítulo 6. Algunos versículos, varios por cierto, donde vamos a ver cuál es la estrategia. Mientras usted lo busca, no mate al mensajero. Hay algunos ya que me están mandando algunas bromas o algunas ilustraciones graciosas, pero un miembro de nuestra iglesia, después si no les gusta le voy a decir, y si no,
Un miembro de nuestra iglesia me mandó en esta semana o la semana pasada una pequeña ilustración graciosa, una pequeña broma como para amenizar la predicación. Dicen que nos están enseñando que con el barbijo o con el tapaboca y guantes es suficiente para prevenir el coronavirus. Y entonces nos dimos cuenta que están mintiendo. Porque fui al supermercado y la gente, además de tapabocas y guantes y máscara, tenía ropa. Yo sé que es malo, si no les gusta vamos a llevarlo vamos a exponer a quien me lo pasó. Pero si usted tira alguno y quiere que lo compartamos, queremos amenizar la palabra, que no, por cierto, deja de ser profunda y no dejo ahora de seguir con el tema, ¿sí? Ahora, capítulo 4 de Nehemías, hay algunas situaciones. Usted sabe, el contexto general es Esdras reconstruyendo el templo y Nehemías reconstruyendo las paredes, los muros de Jerusalén, que estaban destruidos. El pueblo había estado 70 años intentando volver, haciendo algunos intentos para volver, y viene Nehemías y note que Nehemías, dice la palabra, en 52 días reconstruye las murallas. ¿Esto fue fácil? Claro que no. ¿Hubo crisis? Claro que sí. Y entonces aquí he encontrado algunas cosas, porque primero aquí he encontrado algunos detalles que me gustaría compartir con ustedes. Hay alguien que se llama Sanballat, otro que se llama Tobías y otro que se llama Gesén, que son, los enemigos número uno del pueblo de Dios. Son personas que están atacando, menospreciando, burlándose. Esa es la estrategia del diablo, ya vamos a verla. Y entonces dice los primeros capítulos, los primeros versículos, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, Sanballat, este personaje nefasto, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Empezó a molestar a los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías. Este Tobías tiene que tenerlo en mente, porque vamos a darle algunos párrafos a Tobías. Y Tobías, era amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Número uno en todo esto, pues ya he dicho varios número uno, pero aquí descubrimos que lo primero que hace el diablo es ningunear lo que estás haciendo. Ningunear es una palabra entrerriana para aquellos que nos están escuchando de otros lados. Yo sé que nos están escuchando de otros países, sé que nos están escuchando porque recibimos notas de otras ciudades, y bienvenidos a aquellos que se unen y sean parte de nuestra familia en este tiempo virtual. Los invitamos, queremos que estén con nosotros. Pero lo primero que hace es menospreciar lo que están haciendo ustedes. Si sube una zorra, un zorro sobre esas paredes que están haciendo, se va a caer. El diablo lo primero que va a querer hacer cuando estás haciendo algo para Dios es decirte: no sirve, no se sustenta, no va a andar. Eso es lo que va a hacer el diablo. Entonces, mire lo que hace Nehemías aquí. Recuerde, Esdras está construyendo el templo o reconstruyendo el templo, y Nehemías se le ha dado la responsabilidad de reconstruir el muro.
Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. El menosprecio es uno de las tácticas de los planes del diablo. Quiere menospreciar lo que estás haciendo para Dios. Lo segundo es la constancia en amenazarte. La constancia. Por eso Pablo le dice a los efesios: no le den lugar al diablo. No le den lugar al diablo. Venían personas y le decían: van a caer sobre ustedes. Los van a atacar. Los van a atacar. ¿Qué hubiese hecho usted? Y yo pensaba, ahora con este escrito y ya habiendo leído, claro, yo haría lo mismo, pero tenemos que estar muy fuertes para hacer lo mismo. Tenemos que buscar la presencia de Dios para hacer lo mismo. Miren, Nehemías, esto es maravilloso. Nehemías significa el consolador. Las murallas fueron guiadas por un líder espiritual, que el significado de su nombre es restaurador. Esta es una imagen clarísima del Espíritu Santo reconstruyendo nuestras vidas. Lo que en 70 años no pudieron hacer, guiados por un líder espiritual, que su nombre significa el Consolador, levantaron en 52 días lo que tenían que hacer. Así está tu vida. Quizá el enemigo ha tardado años en destruirte. El Espíritu Santo, no Nehemías ahora, el Espíritu Santo puede restaurar tu vida de una manera poderosa y de una manera rápida. En un abrir y cerrar de ojos, tu vida puede ser restaurada a partir de la presencia del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de la presencia de Cristo. Con Cristo, mirando a Cristo, nosotros tenemos el poder vencer al diablo. Sigamos leyendo. ¿Sí? Porque dice que, versículo 12, que les iban a caer. Entonces, fíjese lo que hace Nehemías. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué les está diciendo? Mire, no le habla a los que les están amenazando, les habla a los que están reconstruyendo y les dice: no se olviden de lo grande que es Dios. No se olviden de lo grande que es Dios. Cuando el diablo te está atacando, lo primero, lo más importante que te debes acordar, o que te tenés que acordar, es lo grande que es Dios. Si estás en la crisis en todo esto, si estás sufriendo la crisis con todo esto, lo primero que uno tiene que hacer es acordarse de lo grande que es Dios. Y luego le dice algo que es el motivo por el cual elegí este pasaje. En el medio de la crisis, en el medio de la amenaza, dice hasta 10 veces, es decir, venían una y otra vez. Una vez les van a caer sobre ustedes, otra vez los van a destruir, otra vez, y así hasta 10 veces. No sé si nota la importancia de este detalle. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace Nehemías? Nehemías dice: hey, recuerden que Dios es más grande. Recuerden que Dios es más grande. Y luchen por sus familias. Luchen por sus familias. Esto es maravilloso, hermano. Luche por su familia. Luche por su familia. Yo sé que hay familias que están pasando difícil. Hay hijos que la están pasando difícil. Hay padres que la están pasando difícil. Bueno, recuerde que Dios es grande y luche por su familia.
siga haciendo lo que hay que hacer. Entonces, sigo leyendo, versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos al muro, cada uno a su tarea. El enemigo se dio cuenta que Dios es grande y que estas personas iban a pelear por su familia. ¿Se iba a quedar quieto? No, claro, no se iba a quedar quieto, pero ya es una batalla ganada. Ya es una batalla ganada. Y entonces, desde aquel día, mire qué hace Nehemías. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas. La mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra tenía lanzas, escudos, arcos y corazas detrás de ellos, y estaban los jefes de toda la casa de Judá. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo esto? Esta es la mejor, yo creo que es la mejor explicación de orar sin cesar, porque muchas veces, mire, yo siempre pongo me lo regalaron en Estados Unidos, un pastor amigo. Y dice, aquí abajo dice, la oración del justo puede mucho. Muchas veces tenemos la única imagen de oración, esta imagen de oración. Ahora, lo que estaban haciendo aquí es trabajando y preparados para la guerra. Aplicándolo al espiritual, usted tiene que estar no solamente arrodillado, que tiene que estar arrodillado, porque las guerras muchas veces se ganan de rodillas, las guerras se ganan de rodillas, las guerras espirituales. Usted tiene que estar constantemente. El versículo del apóstol Pablo, orad sin cesar. Usted no puede estar todo el día arrodillado, si no haría sus quehaceres diarios. Pero eso de orar sin cesar es algo muy interesante, porque nos habla de constantemente en comunicación con Dios. Y entonces acá nos encontramos a unos construyendo y otros preparados para si la amenaza del enemigo viene, estar preparado. ¿Y cuáles son las armas? La oración, el ayuno, la contemplación, es decir, la lectura de la palabra. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada. ¡Wow! No solamente se habían preparado con la mitad estaba armada, sino que los que estaban trabajando, trabajaban con una mano y con la otra mano tenían la espada. Listos para poder soportar el ataque del enemigo. Usted y yo, como iglesia, como familia, debemos estar siempre listos para si el enemigo desea atacarnos, ¿sí? Y porque versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande, lo que viene es grande. Estoy tratando de prepararnos, porque vimos el domingo que vamos a ser de bendición, y creo que este va a ser un punto de inflexión para los próximos 10 años si el Señor no viene antes. Para los próximos 10 años, estamos en el 2020, lo que va a pasar y lo que nosotros debemos entender y poner en nuestra mente, nuestras generaciones deben ser bendecidas. ¿Y cómo? Ayudándoles a detectar los planes del enemigo y dándole bendición, y todo lo que vimos el domingo pasado, ¿sí? En lugar donde oyeres el sonido de trompeta, reunidos allí, el versículo 20, con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar pelear solos? Es más, aquí dice, ustedes reúnanse, que Dios va a hacer su parte, Dios va a pelear por nosotros. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Me emociona. Yo me gustaría poder
expresar. Además tengo varios sentimientos encontrados. Primero, quiero que llegue el día donde nos podamos abrazar. Y segundo, quiero que podamos ver que Dios pelea por nosotros en esta crisis. En esta crisis, llenándonos de Él, llenándonos de la presencia de Él. Y fíjese el versículo 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni mi gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que estaban atentos las 24 horas. Que estaban atentos las 24 horas. No se desvestían cuando se iban a dormir. Leí un comentario de un autor, no recuerdo ahora, sobre este pasaje hace muchos años, que dice: no me desvisto en la noche cuando hay crisis en cuanto a la coraza espiritual, porque hay muchos diablos vestidos, muchos demonios vestidos en la noche. ¿Sí? Tome en cuenta esto. Ahora vamos al capítulo 6 y mire, estoy bien relajado, quiero apurarme con esto, pero vamos al capítulo 6, primeros versículos del capítulo 6, cuando oyeron, versículo 1, Sanbalat, Tobías y Gesén. Estos tres usted tiene que anotarlos y sacarlos de su vida, ¿sí? Son los que el diablo utiliza para que usted tenga una vida miserable. Y fíjese lo que dice el primer versículo del capítulo 6. Y cuando oyeron Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el pórtico, aunque aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, es decir, le faltaba poquito para terminar, Sanbalat, Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas de el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Les está diciendo: lo que estoy haciendo es más importante que charlar con ustedes. Otra vez el diablo, recuerda la otra vez, en el capítulo anterior, otra vez el diablo, como en el capítulo anterior, en el capítulo 4, que les había intimidado 10 veces, aquí dice que 3 veces les mandaron una carta, o les mandaron un mensaje diciéndole: queremos reunirnos en tal lugar. Y él le dijo: no, yo estoy haciendo algo muy importante para Dios, no puedo desviar. Otra de las estrategias: no puedo desviar mi atención, no puedo desenfocarme. ¿Sí? Ahora, cuando usted está en medio de la crisis y tratando de superar la crisis, no se puede desenfocar. El diablo lo primero que va a querer hacer es desenfocarte. Vení, vamos a charlar en tal lugar. Deja lo que estás haciendo. Mire, el enemigo número 1 de la no superación de una crisis es el desenfoque. Él es no estar enfocado, y su foco es Dios, su foco es Jesucristo. Si Cristo en mí, la esperanza es de gloria. Si Cristo en nosotros, la esperanza es de gloria. Entonces él les contesta que él hace una gran obra. Entonces enviaron con el mismo asunto hasta 4 veces, era 3, ahora 4, y le enviaron una carta abierta. Sanbalat envió 4 veces, y después le enviaron otra vez. Y después le enviaron otra carta más. Y Sanbalat envió a mí, su criado, para decirme por quinta vez, con una carta abierta en su mano. Mire, se lo voy a traducir. Lo puso en Facebook,
lo puso en Instagram, lo puso en TikTok, lo envió en mail a su cadena de... Eso es lo que está diciendo. Una carta abierta es una carta que la podía leer todo el mundo. El diablo quiere intimidarte con eso. Si no puede con uno, lo va a hacer público. Lo va a hacer público. Y entonces eso es, pero muy instructivo para la iglesia de hoy. El diablo va a hacerlo público, entonces va a utilizar hasta las redes, va a mandar una carta abierta diciendo aquí está pasando algo. Entonces le mandó una carta abierta para que todos la leyeran por Face, por Instagram, y no se me ocurren otros. No soy mucho de las redes, estoy aprendiendo. Y entonces le habla y les dice que esa carta dice que hay profetas profetizando que Nehemías quiere levantar los muros, y hay profetas levantándolo a él como rey de Israel. Qué interesante. Es una mentira. De hecho, Nehemías no llega a ser rey de Israel. Pero es interesantísimo cómo el diablo utiliza la mentira como otra de las estrategias. Y entonces la gente, el rey seguramente que le había permitido, se empieza a preocupar si esa carta era abierta o le había llegado al rey. Entonces, esta es la estrategia del diablo. Primero, menospreciar lo que estás haciendo para Dios. Se van a caer las murallas. Segundo, intentar amenazarte 10 veces. El número 10 es muy importante porque es un número completo. Es un número que va a pasar, que va a ser repetitivo, que va a andar. Es un número completo, es un número que va a pasar, que vamos a tener que soportarlo a los embates del enemigo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pelear por nuestras familias, pelear por nuestras generaciones, pelear por lo que Dios nos ha dicho que va a ser. Y entonces había aquí y lo llaman a Nehemías, y entonces Nehemías le dice, no, ustedes han mandado para que yo tenga temor, ustedes han mandado todo eso a profetizar a profetas falsos para que yo tema y peque. Y en estos días me puse a pensar cómo temer y pecar. Cuando uno es presa del temor, peca. Porque el Señor nos dice no temáis. Cuando uno es presa del temor, hace cosas que no tiene que hacer y cae en las redes de los planes del diablo, y muchas veces pecamos al desconfiar, al no hacer lo que Dios nos ha dicho por temor, al no levantar la voz porque qué es lo que van a decir. Y entonces la intención era de que Nehemías y Esdras pararan la obra que Dios les había dicho que hicieran. Dios nos ha dicho que demos un legado a nuestras generaciones. Dios nos ha dicho que demos bendición a nuestras generaciones. El diablo va a querer menospreciar eso. El diablo va a querer intimidar y va a querer amenazar 10 veces. ¿Qué tiene que hacer usted? Agarrar la lanza, el escudo y la espada, seguir trabajando. La lanza, el escudo y la espada de una manera espiritual, ¿verdad? Usted lea Efesios 6 y va a tener la armadura para pelear con esto. Ahora, quiero terminar con esto. A mí, tratando de hacer que no nos pase lo mismo que le pasó a los que continuaron el trabajo después o que tuvieron otros trabajos paralelos, que no nos pase lo mismo que le pasó a Nehemías con otras personas que estaban haciendo un trabajo paralelo. Mire, el último capítulo, usted lo puede leer, el último capítulo de Nehemías habla
que cuando ya estaba todo listo, el sumo sacerdote mandó limpiar el lugar, el cuarto de los sacrificios, del lugar donde se guardaban las cosas para adorar a Dios, para adorar a Dios. Lo mandó a limpiar, ¿sí? Y dice la Biblia que ese sacerdote se había emparentado con Tobías. Tobías, el enemigo número 1 del pueblo de Dios, el que había hecho todo esto, el que había pergeniado todo esto junto con Sanbalat y Gesem. Y dice que vació ahí ese lugar donde estaban los elementos para la adoración, para la búsqueda de Dios, y hizo una pieza e hizo una habitación para que viviera Tobías. Para que viviera Tobías. ¿Cuál es la enseñanza? Quiero terminar con esto, pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Usted no puede poner el lugar al diablo mismo en lugares que son sagrados, porque así te va a ir. Si pones en tu vida, en el lugar donde tiene que estar Dios, pones al enemigo de Dios, no va a haber posibilidad de salir adelante. No va a haber posibilidad de que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Si usted lee, y le dejo solamente como tarea, lea el capítulo 13, cómo Nehemías se enoja, dice, entonces me enojé e hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Le había sacado hasta las porciones que le correspondían a los sacerdotes. Las porciones que no solamente lo que había en la casa de Dios era para las viudas, los pobres y los necesitados. Se separaba una porción para los que servían a Dios, ¿sí? Se separaba una porción para los que servían a Dios. Y esto tenía que decirlo porque es necesario decirlo, ¿sí? Y es necesario decirlo porque el obrero es digno de su salario, lo estaban sirviendo y entonces ellos tenían una porción. Habían sacado todo eso, ¿sí? Y habían puesto a Tobías ahí. Cuando usted pone a su Tobías, al enemigo de Dios, al enemigo de los hijos de Dios, en un lugar importante, su futuro no es bueno. Ahora, usted tiene que sacarlo de ahí. Tiene que sacarlo de ahí y recibir la bendición de Dios. ¿Sabe? Esto fue una meditación, una predicación, un sermón, como usted quiera llamarlo, instructivo. Estamos siguiendo con esto, pero quiero apelar ahora. Si nos estás escuchando, en donde sea, si sos de Paraná, si sos de otro país, si sos de otra ciudad, lo primero que hay que hacer es buscar a Dios. Lo primero que hay que hacer es encontrar el camino a través de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol, el autor y el autor de Hechos también dice: debajo del cielo no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Lo que más nos interesa como familia no es solamente a nosotros como familia, a la familia del CFC que está escuchando. Dije que al diablo el lugar preferido es en la última fila de la iglesia. Ahí ya lo expusimos, ya lo sacamos, ya que se quede ahí si quiere. Ahora el poder de la iglesia está en donde 2 o 3 están reunidos, ahí está la presencia. Es un poder, pero que no se puede medir ese poder. En el medio de 2 o 3 que están invocando mi nombre. Si usted está en su casa y está invocando el nombre de Dios, allí está Dios y es muy poderoso. El diablo no puede entrar. El diablo no puede entrar. Que en esta mañana podamos hacer así. Los que no conocen a Jesús, comuníquese con nosotros, ¿sí? Por un mensaje privado. Ahora estamos abriendo, está saliendo abajo una referencia acerca de que abrimos todos los domingos
unas salas de oración. Estamos pensando poner otro día también, quizá el viernes, solamente para orar por las personas y que las personas entren. Hago la misma aclaración, no es una reunión, usted entra a una plataforma que se llama Zoom y lo está esperando una persona para darle la bienvenida y orar por usted. No va a haber muchas personas, va a haber una sola persona para orar por usted. Y no se quede con las ganas si usted tiene un motivo de oración. No se quede con las ganas si el diablo está ganando la batalla. El diablo no nació para ganarnos la batalla. Es más, yo le voy a hacer algo, voy a decir algo que no es una profecía, es una verdad. La batalla ya está ganada, ya está ganada en la cruz. En la cruz de Cristo ya Dios venció al diablo. Lo que está tratando de hacer ahora, a los que creemos, hacernos la vida imposible. En toda crisis, pelee por su familia. No se deje amedrentar, no se deje ningunear. Ningunear es, para aquellos que son de otro lado, es menospreciar. Tolere, resista el ataque del diablo por más que venga 10 veces. Resista la intimidación. Resista la mentira como lo hicieron con Nehemías, mintieron que él quería ser rey. Muchas veces he tenido que resistir mentiras de mi persona, porque estoy sirviendo a Dios. Cartas anónimas, mensajes anónimos, posteos en otros lugares diciendo esto, diciendo lo otro, todas mentiras. Y entonces, ¿qué hace uno? Se fortalece en Dios. Se fortalece en Dios. Y ahora, y lo último, no ponga al enemigo principal, no lo ponga en medio de lo sagrado. No lo ponga ahí. No haga lo que hizo este sumo sacerdote. Sea un buen sacerdote en su familia. Que Dios le bendiga. No se olvide, si necesita oración, aquí estamos para servirle. Vamos a estar la próxima media hora. Si alguien entra y si no entra nadie, no hay problema. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 21.